a todos, espero que se encuentren bien. Hoy trataremos un tema bastante interesante, una palabra que ustedes tal vez la han escuchado muchas veces, pero vamos a darle un análisis desde el punto de vista bíblico. Y vamos a hablar hoy de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Pues la palabra doctrina viene de una palabra griega conocida como didascalia, que lo que en esencia significa es una enseñanza. Didascalia es enseñanza. Y la palabra sana doctrina aparece 3 veces en toda la Biblia. Y las 3 veces fue dicha por la misma persona, el apóstol Pablo, quien enfáticamente usó esta palabra para decirle tanto a Tito como a Timoteo. Ahora, ¿qué es una sana doctrina? Bueno, si tomamos como referencia la escritura paulina y tomamos 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí Pablo le está profetizando a Timoteo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y lo dice de una manera preocupada. ¿Por qué? Él se refiere a algo muy importante, y es que vendrá una generación que no va a sufrir la sana doctrina. Vendrá un grupo de personas que no va a tener cuidado de una enseñanza conforme a la Escritura. Y eso es lo que en esencia significa una sana doctrina. Es una enseñanza que está conforme a la verdad bíblica, vista en su contexto. Muchas personas usan este término sana doctrina para referirse a un estilo X de vestimenta, a un estilo congregacional o a un estilo de vida. Muchos han adoptado una serie de dogmas, una serie de prácticas, y lo relacionan con la sana doctrina. Pero bíblicamente a lo que se le llama sana doctrina es a una enseñanza que esté conforme a la palabra de Dios. O sea que toda enseñanza que no está conforme a la palabra de Dios no se le debería llamar sana doctrina. Y existe lo que se llama un dogma. Un dogma es un pensamiento, es una idea, es una ordenanza que acoge una iglesia, ya sea por un concilio o por una asamblea eclesiástica o una denominación X que determine ese accionar. A eso se le llama dogma. El dogma no necesariamente tiene un apoyo bíblico. Como es una decisión que puede libremente tomar la iglesia, no necesita de un apoyo bíblico. Pero ¿dónde está el problema? El problema radica en que muchos dogmas están siendo tratados como doctrina. Y hay una diferencia muy marcada en esto. La doctrina nace en la Escritura. El dogma no nace en la Escritura. Como el dogma no tiene un apoyo bíblico, el creyente no está obligado a darle cumplimiento. A lo que sí estamos obligados a cumplir es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esta lectura de Timoteo? Primero es que apartar el oído de la verdad es un acto peligroso, porque quien aparta su oído de la verdad se lo está prestando a la mentira. Y como dijo San Agustín, el que se rehúsa a creer en la verdad terminará creyendo en el error. Si no le crees a la verdad, entonces le estás creyendo al error. ¿Y qué pasa cuando la persona se aparta de la verdad? Que se vuelve a las fábulas, a los mitos, a los cuentos, a hablar cosas que no tienen sustento, hablar cosas que realmente no vienen de una buena fuente,
y estas cosas entretienen, pero no salvan y no transforman. Lo único que transforma al creyente es el poder de la palabra de Dios. Y si tú no escuchas una predicación o una enseñanza que esté sustentada en la palabra de Dios, lamentablemente esas palabras no van a producir cambio en tu vida. Ahora, ¿por qué Pablo de una manera tan preocupada le expresó esto tanto a Tito como a Timoteo? Porque no hay otra fuente de fe y de conducta para el creyente que no sea la Biblia. No hay otra. Y apartarse de ella se convierte en una práctica muy peligrosa para el creyente. Que también Pablo le dijo a Tito, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es una de las 3 veces donde esta palabra sana doctrina se usa. Y Pablo está aconsejando al joven pastor que lo que él vaya a hablar, que no esté fundamentado en sus propias opiniones, ni en sus propios deseos, sino que lo que diga el pastor Tito esté de acuerdo a la sana doctrina. Que no esté fundamentado en mitos, en cuentos o en fábulas. Si quieres crecer espiritualmente, escucha la palabra. Si quieres que tu vida sea transformada, escucha la palabra. No le dediques tiempo a escuchar mitos, a escuchar cuentos, a escuchar leyendas, a escuchar historias fascinantes que te entretienen y te cautivan, pero al final no producen un efecto transformador en tu vida. Así que la advertencia de Pablo para Tito y Timoteo fue: habla conforme a la sana doctrina. Y en ese momento, en 2 de Timoteo, Pablo lo dijo profetizando: vendrá tiempo, o vendrán tiempo. Pero ahora esa profecía ya está en cumplimiento. Ya el tiempo donde las personas no van a hablar conforme a las escrituras ha llegado. El tiempo donde muchos van a abandonar la fuente de inspiración divina para volverse a fuentes místicas y a fuentes de origen dudoso, y este tiempo está aquí. Y es muy notorio como muchos predicadores enseñan cosas que usted la busca en la Biblia y no la encuentra. Y peor aún, muchas personas siguen estas cosas confiando en aquel que les está enseñando y no dedica tiempo para confirmar si lo que ese predicador le está diciendo está conforme a la Biblia, interpretado en su contexto. Y repito esta frase: interpretado en su contexto. Porque una enseñanza bíblica fuera de contexto, entonces también se convierte en una enseñanza que no es sana. Tiene que ser de la Biblia y vista en su contexto para que podamos sacarle todo el provecho que ella merita. Ya para concluir, procuremos que nuestro oído esté siempre presto para escuchar la santa palabra, la palabra inspirada por Dios. Y recordemos que hay una enseñanza, una sola, llamada sola escritura. Y los reformadores en aquel tiempo se levantaron y establecieron esta doctrina, y que realmente no es una doctrina humana, sino que la misma Biblia de muchas maneras nos dice que tenemos que fundamentarnos en ella. Por eso nosotros creemos en la sola escritura, en la Biblia como única fuente de autoridad y de conducta para el creyente. Cualquier otra fuente es secundaria, pero la fuente principal del creyente debe ser la palabra de Dios, porque en ella es que encontramos la sana doctrina.